Bueno, hoy día es un tema, parte de los temas importantes de que todas las mamás y papás deben conocer respecto al desarrollo de sus pequeños, es cómo ayudar a nuestros niños a quitar el pañal o ir aprendiendo a ir al baño, ¿no? Es parte importante de su crecimiento y como siempre les explico a los papás, así como les enseñaron a caminar, así como les enseñaron cuando ya son más grandes a montar la bicicleta y es una habilidad que adquieren y que obviamente no se va a perder. Lo mismo sucede con el motivo de quitar el pañal o ir aprendiendo a ir al baño. Obviamente esta se compone de muchos factores, ¿no? Y es importante que entiendan desde ese punto de vista que existe una edad, no existe, perdón, una edad determinada y específica para que todos los niños cumplan ese mismo criterio. O sea, puede ser variable. Usualmente inicia a partir de los 18 meses, en algunos casos, otros a los 2 años, 3 y hasta los 4 años sin ningún problema. Y es ahí donde a veces existen muchos problemas porque algunos papitos que tienen más de un hijo, cuando sus hijos, los primeros hijos quizás adquirieron esta habilidad a los 2 años y el segundo lo adquiere a los 3 o los 4 años, a veces es motivo de preocupación. Por ende, creo que es importante que tomen en cuenta que todo esto va de la mano con múltiples procesos que lo vamos a ir viendo. ¿Ok? Pasamos la siguiente, por favor. Ok. ¿Por qué es importante el control de los esfínteres en los niños? ¿No? Como les explicaba, es un logro importante durante su primera infancia, donde ya vemos que nuestros niños son autónomos, aprenden o saben las partes de su cuerpo, saben algunas áreas, cómo funciona su cuerpecito y por ende es importante ahí la consolidación de este proceso, porque yo no puedo enseñar a quitar el pañal a un bebé que no tiene estas habilidades o que no las ha adquirido aún por su propia inmadurez. ¿Ok? Entonces, es lo mismo, el mismo ejemplo que les decía con la bicicleta, ¿no? Esto es un proceso lento, pausado, que implica la madurez neurológica del niño. Entonces, obviamente existen algunas características que debe tener el niño para que pueda lograr el control de esfínteres. ¿Ok? Usualmente la edad más frecuente es entre los 2 a 3 años, porque se da cuando ya caminan de forma firme, cuando ya tienen capacidad de hablar y conectar con los adultos de alguna manera, entender algunas órdenes sencillas y entablar un vínculo con los padres para poder desarrollar esta habilidad. ¿Ok? Porque obviamente ahí se pueden bajar incluso la ropita ellos solitos, o saben dónde queda el baño o su basincito y pueden usarlo de forma autónoma. ¿Ok? Seguimos con el siguiente. Entonces, el control de esfínteres es un proceso complejo. Generalmente, lo primero que logran es el control fecal de la noche, luego el control fecal del día, la urinaria diurna y la urinaria nocturna. Existen algunas enfermedades relacionadas a esto, como la enuresis nocturna o la encopresis, ¿no? Que básicamente ya son trastornos que van a tener una mayor complejidad, pero que es muy poco frecuente. ¿Ok? Entonces, existen múltiples métodos para lograr el control de esfínteres, ¿no? Existen métodos españoles que nos hablan de darle el tiempo al bebé o al niño y que este se adecue al mismo proceso, ¿no? Y encontrar un punto medio para lograr esto. Otros métodos es de estímulo y gratificación, ¿no? Donde enseñamos a nuestros niños mediante estímulos verbales, emocionales, y los gratificamos de esa forma, ¿no? Abrazos, besos, caricias respecto a cada logro de los niños. Entonces, para esto intervienen otros factores como la madurez socioemocional del niño, ¿no? Si tengo un ambiente familiar agradable, si el niño está rodeado de un ambiente socioemocional adecuado, va a estar en la capacidad de poder lograr este hito. La capacidad intelectual básicamente relacionado a que el niño entiende órdenes, camina por sí mismo, tiene firmeza en sus actitudes. Determinantes culturales básicamente relacionados al lugar donde se encuentre, ¿no? Y interacciones psicológicas entre los niños y los padres por la comunicación que haya con ellos, por el entendimiento que haya entre papá y mamá y relacionado a su bebé, ¿ok? Seguimos con el otro. Entonces, antes del control de esfínteres, ¿qué debemos reconocer? ¿No? Que primero, obviamente, el ambiente donde se va a realizar debe estar tranquilo,
¿no? No debe haber un ambiente de tensión, ni decir a los niños, ven y siéntate acá, tienes que hacer acá, ¿no? Que el baño esté o con un tipo de tono alzado, de alguna manera como si fuera una orden, ¿no? Esto es un proceso. Entonces, ¿por qué? Porque nuestros niños deben sentirse acompañados por mamá, papá o el cuidador. Para eso, tanto la mamá, el papá como el cuidador deben mantener un mismo lenguaje. ¿Ok? ¿Para qué? Para que el niño se sienta seguro y confiado y para que se vean sus logros reconocidos, ¿no? Si yo logro que mi niño, aunque sea con ropa, se siente en el vacín y que entienda que cuando siente la sensación de hacer pis, lo tiene que hacer, esto debe ser aplaudido, debe ser abrazado, debe ser besado o debe recibir una gratificación respecto a esto. ¿Ok? Entonces, esto es un proceso donde tanto los padres como los niños lo adquieren conjuntamente, ¿no? Entonces, por ende, por ejemplo, el solo hecho de sentarse en el vacín ya es un logro para nuestros niños. ¿Ok? Entonces, para eso, obviamente, antes de que empecemos todo este proceso, nuestros niños ya deben de caminar sin ayuda. ¿Ok? Entonces, eso es una parte muy importante, que tenga coordinación motriz, que tenga un buen tono muscular, que él sepa que cuándo es vestirse y desvestirse, o por lo menos sacarse la ropa que va a tener encima para tener la capacidad de ir al baño o al vacío. Debe seguir instrucciones simples y el lenguaje que deben utilizar debe ser básico. ¿Ok? Entonces eso es importante, como ven en las imágenes, ¿no? La mami aplaudiendo a su pequeña en un ambiente agradable, el pequeño conociendo las partes del baño, la forma adecuada donde lo va a hacer, en un ambiente cálido. ¿Ok? Pasamos al siguiente. Entonces, ¿qué lenguaje debemos usar? Simple y sencillo para el niño, ¿no? Le decimos, este es el vacío, acá se hace pipí, acá se hace popó, ¿ok? No le decimos, esto es sucio o te ensuciaste, por más que nuestros niños a veces pueden tener el accidente de que se puedan manchar con un poco de orina o de heces, o decirle que lo han hecho muy mal, o que es un niño bueno, o es un niño malo. No podemos calificar a nuestros niños. ¿Ok? Otra parte importante es que nuestros niños identifiquen sensaciones, ¿no? Sentir frío, sentir calor, para que cuando, por ejemplo, ellos sientan que su pañalcito está húmedo, ellos tengan la sensación o la idea de que ya deberían ir empezando el proceso de autonomía, de solicitar hacer pis en su vacío. ¿Ok? Primeramente, obviamente el primer paso es hacerlo en el vacío. Son muy pocos niños que lo logran hacer directamente en el baño. Obviamente podemos tener algunas actividades de reconocimiento del baño, pero básicamente los niños empiezan siempre haciéndolo en el vacincito primero. ¿Ok? Entonces, esto ayuda, esta comunicación o identificación de sensaciones que ustedes le van a explicar a sus niños, va a permitir una buena comunicación y esto va a ser más fluido entre sus pequeños y ustedes, ¿ok? Pasemos al siguiente. ¿Cuáles son los tips para lograrlos? Que en la elección, por ejemplo, del vacincito sea un modelo sencillo, liso, que sea de fácil limpieza y que obviamente nuestros niños puedan elegir quizás el diseño, la figura que más les agrade. Hay calzoncillos de entrenamiento de algodón que van a hacer que el niño tenga la sensación de que está húmedo para que él mismo incluso lo pueda retirar, como ven en las imágenes, tienen botones fáciles de retirar y eso va a hacer que su propia conducta, cuando tengan, por ejemplo, el vacín al costado, tengan la sensación de sentarse o hacer pipí en el caso de los niños. ¿Ok? La ropa que debe usar debe ser una ropa práctica, tipo buzos, pantalones short o vestidos cortos, para que rápidamente puedan cambiarse. O incluso para el zapatito, ¿no? Sandalias o zapatillitas muy fáciles de sacar, ¿no? Por ejemplo, como ven en la imagen, a veces los niños se entienden con imágenes de repetición o con sus otros propios compañeritos en el kinder, por ejemplo, cuando iban a las escuelas, donde ven que, por ejemplo, sientan a los muñequitos para que entiendan que ellos también pueden hacer ese proceso tan igual que sus muñequitos sin temor y sin miedo. ¿Ok? Y vamos adaptando el baño con bancos y asientos adecuados para nuestros niños para que ya esté preparándose para dejar el vacincito cuando ya pasaron la primera fase del vacío. ¿No? Porque lo que queremos lograr es que nuestros niños lleguen al sanitario sin ningún problema. Para eso obviamente hay que darle un ambiente agradable, enseñarle las partes
porque todo va de la mano de las medidas higiénicas que ya todos sabemos, que por ejemplo les deben enseñar que deben bajar la palanca, darles un banco para que sus piecitos no cuelguen, a veces le pueden poner alguna almohadilla debajo. Entonces todo eso, el crear un ambiente adecuado le va a permitir al niño quitarse el miedo de ir al sanitario. ¿Ok? En el primer paso de cuando están iniciando con el basincito, por ejemplo, lo pueden hacer incluso con ropita para que ellos mismos se vayan adecuando a la posición. ¿Ok? Entonces le pueden ir indicando cómo pueden ir bajando la ropita y, por ejemplo, cuando ya logren despedirse del pañal, hacen la ceremonia de despedida del pañal, inventando canciones, juegos o actividades con su bebé. Entonces todo, como ustedes pueden ver, es un proceso relacionado a la familia en sí, al cuidador, a la mamá, al papá, para que todos mantengan un mismo lenguaje y que el niño no se confunda. ¿Ok? Pasamos al siguiente. Las rutinas y el juego. Como les explicaba, todo esto forma parte de rutinas. Es la rutina que ustedes van a establecer en sus pequeños, porque eso también va a hacer que su niño, mediante estas rutinas del baño, evite estreñirse o tenga otro tipo de complicaciones. ¿Ok? Entonces, establecemos rutinas diarias con horarios específicos que faciliten sobre todo para el control fecal, ¿no? Que también es una parte muy difícil porque algunos niños logran controlar la pipí, pero no el popó. Entonces, usualmente lo que hacen las mamitas es ponerlos al baño o ayudarlos cuando se levantan después de las comidas y antes de las siestas. Como después de las comidas tienen la sensación de vaciamiento, va a ser mucho más fácil para ellos. Para esto también hay que evitar que nuestros niños pues sean estreñidos, porque obviamente que si nuestros niños son estreñidos, tienen fisuritas o hay dolor a la defecación, va a ser un proceso mucho más difícil, ¿no? Entonces pueden hacer incluso actividades sencillas, como les decía, con los niños puestos en el basincito con la ropa, leerles cuentos o sentarlos con muñeco o cantarles una canción para que ellos pierdan el miedo. ¿Ok? Y obviamente el siguiente paso que ya se lograron sentar incluso con ropita es hacerlo sin ropita para que él se siente y aprenda a usarlo. Y obviamente esto va a ser muy de la mano con el niño, si lo acepta o no. ¿Ok? Y de ahí quizás él mismo sugiera quitárselo él mismo, ¿ok? Entonces, a veces hay niños que confunden la pipí y el popó, ¿no? Porque obviamente creen que estos son parte de su cuerpo. Entonces, a veces, cuando están sentaditos tienen miedo de que el baño los va a succionar. Entonces, para eso, hay que enseñarle, por ejemplo, cómo desaparecen los desechos, como ven en la imagen, para que ellos mismos lo realicen y pierdan este temor. ¿Ok? Entonces, y les van conversando, les van explicando cómo es el proceso. O, por ejemplo, otros niños ven cómo va el otro hermanito mayor, la mamá o el papá al baño, y estos incluso permiten el acompañamiento para que ellos se den cuenta que no hay temor. ¿Ok? Pasamos al siguiente. Entonces, ¿cómo se pone en práctica? Cuando ya ustedes se den cuenta que su niño tiene un lenguaje corporal adecuado, cuando ya les dice pipí y de repente están paraditos y dicen pipí, ya lo identifican, es el primer paso, porque ya están identificando la sensación o la necesidad de ir al baño. Entonces le tienen que explicar todo el proceso, cómo lo van a ir iniciando y les van a ofrecer el basincito, ¿ok? Para que primero les van a indicar, ¿no? Te sacan la ropa y te sientas en el vacío. Si tienen miedo, lo sientan con ropita y su pañalcito. Si no quiere, aún no los obligan, esperan al otro proceso cuando identifiquen la necesidad de ir al baño para que después, cuando sea el tiempo adecuado, ustedes les ayuden mediante, cuando ya van a permitir los bebés que se quiten el pañalcito. Entonces, ¿quieres hacer pipí o popó? Entonces, ahí ellos van a ir paso a paso, ¿ok? Cuando ocurren accidentes, motívenlos, ayúdenlos, comuníquenle que es necesario que les avisen con anticipación para evitar estas cosas, pero no requieren obviamente que los regañen o les alcen la voz, ¿ok? No existen premios o castigos, es reconocimiento a su esfuerzo, ¿ya? Es abrazarlos y explicarles su logro. Y obviamente una comunicación permanente, como siempre les digo, un lenguaje único entre los padres, los cuidadores, los abuelos o las personas que estén cercanas a los niños, ¿ok? Pasamos al siguiente. Entonces es importante establecer tiempos. Generalmente en la primera semana pueden sentar al niño 30 o 40 minutos si quiere hacer pipí o popó.
¿ok? Y en la segunda semana esto incluso puede aumentarse si es que hay que hacerlo más repetitivo. ¿Ok? Y esto se va a ir espaciando hasta 90 minutos, dependiendo obviamente de cada proceso. Los tiempos son referenciales, a veces solo es necesario 10 minutos y el niñito logra hacerlo. Entonces, básicamente va a depender de cada pequeño, ¿ok? Pasamos al siguiente. El acompañamiento es muy importante, ¿no? Porque los padres son los que van a hacer que todo este proceso se haga de forma adecuada. Entonces tienen que disfrutar de este aprendizaje y, como le digo, reforzar el esfuerzo de sus pequeños. No debe haber castigos ni regaños con ninguno de lo que pueda pasar alrededor de este proceso para evitar estresar al niño, ¿ok? Entonces es importante mantener una comunicación fluida y para que lo logren paso a paso, ¿ok? Pasamos al siguiente. Entonces, ¿cuáles son los hábitos de higiene? Estos también forman parte importante porque no es solo ir y que el niño se siente. Le tienen que explicar cuál es todo el proceso de los hábitos de higiene relacionados con ir al baño. El lavado de manos, de dónde sale el agua, qué es lo que tienen que hacer, el uso de jabón, los movimientos de lavado de manos y todo el proceso que ustedes ya saben. Porque esto también forma parte de sus hábitos. ¿Ok? Pasamos al siguiente. Y bueno, del vacín al baño es un proceso, ¿ok? Entonces, cuando sus pequeñitos ya alcancen ir por sí solos con al vacincito, ya sientan la sensación e inmediatamente ellos solitos van y lo hacen sin ningún problema. Entonces, el siguiente paso es ir a explicarle que deben ir al baño, hacer pipí o popó, ¿ok? Donde todos los miembros de la familia van a estar pendientes para ayudarles con este proceso. ¿Ok? Entonces, obviamente el ambiente debe ser adecuado para nuestros niños para que esto se haga más fácil, ¿ok? Pasamos al siguiente. Entonces, como parte final, entonces nunca debemos tener prisa. No porque el hijito de mi hermana lo hizo a los 18 meses, mi hijo lo debe hacer a esa edad. Debemos guardar en el tiempo necesario de acuerdo a la madurez neurológica de sus pequeños. Y eso no quiere decir que tengan algún problema, ¿ok? Entonces, cada niño madura a su tiempo y a su ritmo. No podemos presionarlos porque esto puede generar frustración y dificultad. Si el niño se entrampa en el vacío, denle su tiempo. No los obliguen a pasar rápidamente al baño. No amenazas, no peleas, no gritos, no castigos, ¿ok? No hay que ridiculizarlo con la familia, ¿no? Que si Pepito lo logró a los 2 años, ¿por qué tú ni siquiera tienes 4 y sigues usando pañal? Incluso hay estudios que hablan de que hay papás que han tenido demoras en el control de esfínteres y que sus hijos probablemente lo vayan a tener, ¿ok? Hay que fortalecerlos y hay que ayudarlo básicamente con todo el proceso de esto, ¿no? Entonces, paciencia, acompañamiento y calidez para que sus pequeños puedan lograr estos hábitos que son de acuerdo, como le digo, a la madurez y al ritmo del pequeño. Y obviamente hacerlos todos en familia para que se logre de forma adecuada. ¿Ok?